Hay 5 cosas que pueden ayudarnos. El primero es el omega 3. Existe algo llamado endotoxemia metabólica y es que cuando esa alteración que producen los alimentos alcanza a alterar la barrera, es importante saber que existe un interruptor maestro que puede apagar este proceso inflamatorio. Voy a decirte algo que puede incomodar a muchas personas y es que tu cuerpo podría estar inflamado por dentro, aunque tú te sientas relativamente bien, sin dolor, sin fiebre, sin una enfermedad diagnosticada, pero puedes estar realmente inflamado. Y aún así, tu biología puede estar entrando en un proceso de destrucción silenciosa crónica. Esta inflamación silenciosa crónica puede estar relacionada con diabetes, con obesidad, con insomnio, con cansancio crónico, con Alzheimer y en algunos tipos de cáncer. Aquí viene lo más importante. No te imaginas dónde podría iniciar este proceso de inflamación. Este proceso de inflamación puede iniciar en tu plato de comida, así como lo oyes, en lo que comes. Cada vez que comes, activas señales metabólicas y esos alimentos podrían estar alimentando un incendio o apagando un incendio. Esas señales bioquímicas de tus alimentos definen mucho sobre el proceso de enfermedad inflamatoria crónica. Y el problema es que la mayoría de las personas no sienten ese incendio que genera la enfermedad inflamatoria crónica hasta que pasa mucho tiempo y hay otras enfermedades que empiezan a manifestarse. Soy el doctor Rodrigo Cano y hoy vamos a ver cómo ese proceso inflamatorio crónico puede estar alterando tu organismo sin que lo sepas y sin que encuentres evidencias en tus exámenes. Pero primero debemos entender algo fundamental. La inflamación per se no es un problema, es un mecanismo de defensa de nuestro organismo. Cuando tenemos un trauma, cuando tenemos un proceso infeccioso o en algunas enfermedades que aparecen de repente. No siempre la inflamación es un problema. En el proceso inflamatorio liberamos unas sustancias llamadas citoquinas. Ellas son las encargadas de aumentar el flujo circulatorio, que adicionalmente a través de este lleguen células que actúan en el sistema de defensas, otras que limpian, otras que reparan, y ese es el componente de la enfermedad inflamatoria. Vemos rubor, vemos hinchazón, y esto es un proceso agudo. El verdadero problema es que cuando este proceso inflamatorio es permanente, miremoslo como una alarma de incendios. Ella se prende en el momento que se requiere, pero si se queda prendida de manera permanente, lo que hace es generar procesos que no nos ayudan a solucionar las enfermedades que tenemos. Es una alarma que suena en el interior de tu cuerpo 24 horas al día, pero tú no la escuchas. Por ella está ahí, sonando, generando, alarmándonos, pero todavía no logramos evidenciarlo. Pero con el tiempo empiezan a deteriorarse las arterias, los nervios, alterarse el sistema inmune, alterarse el sistema metabólico, inclusive todo el organismo entra en caos. Y aquí es donde millones de personas viven atrapadas sin darse cuenta. Es importante saber que existe un interruptor maestro que puede apagar este proceso inflamatorio. Vamos al centro del problema. Existe un regulador biológico llamado la NK-κB en él como uno de los principales interruptores biológicos cuando empieza el estado de inflamación. Tu cuerpo detecta estrés, aumento del azúcar, procesos inflamatorios, agotamiento, falta de sueño e inflamación intestinal. Este interruptor se activa y cuando permanece activado entramos en un proceso de inflamación crónica que desencadena un estrés oxidativo que puede destruir o alterar cualquiera de las células de nuestro cuerpo. Este estrés oxidativo empieza a corroer el sistema celular o las membranas o el tejido de sostén o el núcleo, aún la mitocondria celular. Así pues, muchas personas consultan a su médico diciéndole: doctor, me siento cansado, me siento somnoliento, me siento con inflamación intestinal, pero mis exámenes salen normales. No sé, no entiendo qué es lo que tengo.
También frecuentemente hablan de niebla mental, un síntoma inespecífico, pero es que no hallan la realidad de lo que les está pasando. De igual manera, sienten que no logran controlar su peso, que independiente de que hagan o no dietas, su peso está ahí, no logran reducirlo. Muchas veces la enfermedad ya está, pero no se reporta en los exámenes de laboratorio, pero está destruyendo nuestro organismo. La comida no son solo calorías. La comida envía señales bioquímicas a nuestro metabolismo, a nuestro sistema inmune y al funcionamiento hormonal. Algunos alimentos activan constantemente ese proceso inflamatorio, como los alimentos que realmente son ultraprocesados, que son aquellos alimentos que tienen una cantidad de sustancias químicas que no son naturales en los alimentos, como los excesos de azúcares libres, como los jugos concentrados, como comidas altas en carbohidratos de liberación rápida, al igual que los aceites hidrogenados. Tu sistema inmune, tu organismo, interpreta muchas de estas señales como señales de alerta, señales de peligro. Pero aquí viene la parte más importante de este video. Existe algo llamado endotoxemia metabólica, y es que cuando esa alteración que producen los alimentos alcanza a alterar la barrera del intestino y el intestino se vuelve permeable y permite que pasen una serie de sustancias que son nocivos para nuestro organismo, entran al torrente sanguíneo, entran al torrente linfático e inclusive algunas de ellas pueden llegar a cruzar la barrera hematoencefálica. Parte de estas bacterias que pasan o sus fragmentos son detectadas por nuestro propio organismo como agentes extraños y el sistema inmune sale y las ataca porque las desconoce, y es ahí donde empieza el proceso inflamatorio. Esta inflamación no genera fiebre porque es de bajo grado, pero sí empieza a alterar algo que es muy importante, que son los receptores de la insulina, y entramos en un proceso de una tolerancia a la insulina y una reacción crónica donde el páncreas empieza a producir más insulina, y después ya no hay solo una tolerancia, sino una resistencia a la insulina, y desencadena en trastornos metabólicos como la diabetes. Así, simplemente, la inflamación crónica no aparece en la obesidad, es el resultado de un trastorno metabólico al atacar los receptores de la insulina. Durante muchos años en la medicina pensábamos que el tejido graso básicamente era almacenamiento de energía, pero con el tiempo descubrimos que es un órgano metabólico donde se activan hormonas y hay receptores hormonales. Especialmente la grasa visceral, aquella que rodea nuestros órganos, no la que vemos a simple vista en nuestro abdomen o en nuestros brazos. Cuando esa grasa visceral aumenta, comienza a liberar una serie de sustancias metabólicas como la NT-alfa y la IL-6, que son citoquinas que desencadenan el proceso inflamatorio del que hablamos inicialmente. Pero atención, no solo ocurre en personas obesas o con sobrepeso, también ocurre en personas delgadas, en un síndrome que llamamos TOFI, delgado por fuera y gordo por dentro, o inflamado. Son personas aparentemente normales, pero metabólicamente enfermas. Aquí entran otros 5 problemas modernos. Primero, estrés crónico. Segundo, dormir mal. Tercero, el exceso de cortisol. Cuarto, el sedentarismo. Y quinto, la alimentación baja en fibra dietaria. Todo esto mantiene tu cuerpo en un estado de sobrevivencia. Tu biología comienza a ahorrar energía, a retener grasa, a entrar en un estado de inflamación. Es como si tu cuerpo creyera que vive en un estado de emergencia permanente. Y aquí uno de los errores más comunes. La gente cree que la inflamación depende únicamente de una mala alimentación. Pero dormir mal también inflama. Dormir pocas horas desencadena elevados niveles de cortisol y altera la hormona del hambre
y altera la hormona del apetito, la sensibilidad a la insulina y la regulación metabólica. Tu cuerpo cansado toma decisiones metabólicas equivocadas. Por eso cuando duermes mal, tienes más ansiedad de comer, más hambre, más ansias de azúcar, menos energía y más dificultad para perder grasa. Y si además vives bajo un estrés constante, ese incendio metabólico nunca se apaga. Pero les tengo una buena noticia. Esa inflamación crónica, ese incendio se puede reducir, se puede controlar. Muchas veces las pequeñas decisiones generan grandes cambios biológicos. Hay 5 cosas que pueden ayudarnos. El primero es el omega 3, que ayuda a controlar esas citoquinas proinflamatorias. La segunda es la fibra, que ayuda a disminuir el proceso inflamatorio, ayuda a que haya una muy buena mucosa intestinal para frenar la permeabilidad de aquellos fragmentos de bacterias que ingresan al torrente sanguíneo y desencadenan la inflamación. El tercero, los polifenoles, potentes antioxidantes que encontramos en los frutos rojos, en los vegetales, en el aceite de oliva y que son importantes para controlar el estrés oxidativo y con ello la enfermedad inflamatoria crónica. El cuarto, el sueño, como lo hablábamos ahora, un sueño de buena calidad frena el cortisol, frena la ansiedad por el azúcar, frena el hambre. Y el quinto es el movimiento, caminar, hacer ejercicio, estimula sustancias hormonales a nivel muscular que ayudan a disminuir las actividades proinflamatorias. Tu cuerpo no necesita perfección, necesita menos señales que lo afecten. La enfermedad inflamatoria crónica silenciosa no aparece de un día para otro. Es la suma de señales metabólicas y alimenticias durante muchísimos años. Y muchas veces tu cuerpo te avisa con tiempo, pero tú no te das cuenta. Te avisa con esa sensación de fatiga, con esa niebla mental que no sabemos cómo describirla, con la ansiedad, con el estrés, con ese apetito voraz que aparece a veces en horarios inadecuados, con esa ansiedad de comer azúcares, con esa intolerancia a la insulina. No ignores esas señales, porque la salud no comienza cuando careces de enfermedades. Comienza cuando entiendes tu biología y sabes cómo interpretarla. Soy el Dr. Rodrigo Cano y en las referencias bibliográficas encontrarás la evidencia científica, la cual está en la descripción del video. Y en el próximo episodio hablaremos sobre la resistencia a la insulina, el origen de la mayoría de las enfermedades modernas. Suscríbete y aprende a leer las señales metabólicas de tu cuerpo. Nos vemos en el próximo video.